A veces, lo más extraordinario no viene acompañado de aplausos, luces o testigos. A veces, el milagro es tan silencioso que, si no aprendes a escucharte, puede pasar desapercibido incluso para ti. Durante semanas, había seguido mi rutina de gratitud como quien cuida una planta que todavía no da flores, regando con paciencia, observando sin exigir, confiando en que algo invisible estaba ocurriendo bajo la superficie. La mañana en que lo sentí por primera vez fue extraña. No por lo que sucedió afuera, sino por lo que pasó dentro. Me desperté antes que el sol, como si mis sueños hubieran terminado su trabajo antes de tiempo. No había pesadez en mi cuerpo, tampoco esa opresión en el pecho que tantas veces me había acompañado. Me incorporé en la cama y, por un instante, pensé que era simplemente un buen día. Pero mientras me levantaba y ponía los pies sobre el suelo, comprendí que no era un buen día cualquiera. Había una calma en mí que no dependía de nada externo. Antes de seguir, quiero invitarte a que te quedes conmigo en este capítulo final de esta parte de mi historia. Si crees en las segundas oportunidades, en el poder transformador de la gratitud y en esas señales que aparecen justo cuando más las necesitamos, suscríbete ahora al canal 21 Días de Luz, dale like a este video. Compártelo con alguien que necesite escucharlo y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Tus palabras pueden ser la chispa que otra persona necesita para empezar su propio camino. Encendí la cafetera, pero esta vez no me quedé esperando el goteo como de costumbre. Fui hasta la ventana, abrí las cortinas y dejé que la primera luz del día me tocara la cara. No fue solo agradable, fue como si esa luz se encontrara con una parte de mí que llevaba mucho tiempo esperando ser vista. El aire parecía más limpio, los sonidos más suaves. No había cambiado la ciudad, ni el clima, ni el paisaje. Había cambiado yo. Es difícil explicar lo que sentí. No era euforia, tampoco un alivio repentino como el de resolver un problema. Era más como si dentro de mí hubiera un espacio nuevo, un lugar donde podía respirar sin miedo. Me quedé ahí, mirando la calle vacía, pensando en todo lo que había pasado para llegar a ese instante. En las noches en las que dudé de que esto sirviera para algo, en los días en que escribir en el cuaderno parecía una tarea inútil, en las veces que quise rendirme. Y, sin embargo, ahí estaba yo, de pie, sabiendo que algo se había movido para siempre. Desayuné despacio, sin teléfono, sin televisión, sin ruido. Masticaba cada bocado como si pudiera grabar su sabor en mi memoria. El pan crujía, el café estaba más aromático que nunca. No era que la comida hubiera cambiado, sino que yo la estaba recibiendo de otra manera. Pensé en cómo, antes, esos momentos pasaban de largo porque mi mente estaba siempre en otra parte, repasando errores, anticipando problemas, buscando lo que faltaba. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, estaba presente. Salí a la calle con una bufanda ligera y el cuaderno en la mano. Sentía la necesidad de caminar sin rumbo, como si el milagro que había sentido en la mañana pudiera expandirse con cada paso. Las tiendas abrían lentamente, los comerciantes saludaban sin prisa, los niños iban a la escuela con mochilas más grandes que ellos. Todo me parecía digno de ser observado. Incluso el sonido de una bicicleta vieja pasando a mi lado me arrancó una sonrisa. En una esquina, me encontré con un hombre mayor vendiendo flores. No era un puesto elegante, apenas unas cubetas con agua y ramos envueltos en papel de diario. Me detuve sin saber por qué. Él me miró, me ofreció un ramo de margaritas y dijo, «Son las primeras que corté hoy, todavía tienen el rocío de la mañana». Tomé una de las flores y, al sentir su frescura, tuve la certeza de que debía llevármelas. No para decorar la casa, sino para recordarme que la belleza también se encuentra en lo que no busca llamar la atención. Volví a casa con el ramo en la mano, el cuaderno bajo el brazo y una sensación extraña de gratitud por cosas tan pequeñas que antes me habrían parecido irrelevantes. Puse las flores en un vaso, ni siquiera tenía un florero, y me quedé mirándolas mientras escribía en el cuaderno. Hoy agradezco por lo que florece sin que yo lo empuje. El resto de la mañana lo pasé leyendo viejas cartas que había guardado en una caja. Algunas me hicieron reír, otras me provocaron una lágrima suave. No había tristeza en esas lágrimas, sino una especie de reconocimiento. Todo lo que fui, todo lo que viví, me trajo hasta aquí. Y por primera vez, no cambiaría ni una sola de esas piezas. Cuando cerré la caja, sentí que algo se acomodaba dentro de mí. Como si la vida me estuviera diciendo, ahora puedes seguir. No porque todo estuviera resuelto o perfecto, sino porque yo ya no necesitaba que lo estuviera para avanzar. La tarde llegó sin que me diera cuenta.
Las horas se habían deslizado como agua clara, sin obstáculos. Me preparé un té de manzanilla y lo llevé al balcón. Desde allí, podía ver los techos del barrio y, más allá, un cielo amplio que parecía estirarse sin límites. El sol estaba bajo, proyectando una luz dorada que envolvía todo en una suavidad casi irreal. No había prisa. No había lista de pendientes que me empujara a otro lado. Me quedé ahí, con las manos alrededor de la taza caliente, escuchando el murmullo lejano del tráfico mezclado con el canto de algún pájaro. En algún momento, abrí el cuaderno y lo dejé sobre mis piernas. No sabía qué iba a escribir, pero las palabras comenzaron a fluir como si ya estuvieran esperando salir. Hoy agradezco por el silencio que me enseña a escucharme. Me quedé leyendo esa frase varias veces, comprendiendo que, antes, el silencio me incomodaba. Me obligaba a enfrentar mis propios pensamientos, y esos pensamientos solían ser un laberinto sin salida. Ahora, en cambio, el silencio era un aliado, un refugio que me permitía ver con claridad lo que antes se perdía entre ruidos y distracciones. Decidí salir de nuevo. Esta vez, no para caminar sin rumbo, sino para visitar un lugar que había evitado por mucho tiempo, el parque al que solía ir con él. Durante meses, incluso años, había tomado rutas más largas solo para no pasar por allí. No quería enfrentar el recuerdo de nuestras risas, de las conversaciones bajo los árboles, de las fotos que alguna vez creí eternas. Pero esa tarde, algo en mí dijo que ya estaba lista. El parque estaba igual y distinto al mismo tiempo. Igual en su estructura, en sus senderos de tierra, en el lago pequeño donde flotaban patos. Distinto porque yo lo miraba con otros ojos. No busqué la banca en la que nos sentábamos, no repasé mentalmente lo que habíamos dicho o hecho allí. Simplemente, caminé. Observé a una niña persiguiendo burbujas de jabón, a un anciano alimentando a las palomas, a una pareja que discutía bajito y luego se abrazaba. La vida seguía ocurriendo en cada rincón, sin pedir permiso. Me senté en una banca cerca del lago. El viento traía un olor a tierra húmeda y hojas caídas. Cerré los ojos y escuché. No buscaba nada en particular, pero llegó una sensación profunda de haber recuperado algo que ni siquiera sabía que había perdido, la capacidad de estar en un lugar sin que el pasado lo contamine todo. Respiré hondo y, al exhalar, me sentí más ligera. En ese momento, un perro se acercó corriendo y se detuvo frente a mí. Era un mestizo pequeño, de pelaje marrón claro y ojos vivaces. Me miró con una mezcla de curiosidad y confianza, como si me conociera. Se dejó acariciar sin miedo, moviendo la cola con entusiasmo. Unos segundos después, su dueña apareció, disculpándose por la intromisión. Le dije que no había problema, que su perro me había regalado un instante de alegría inesperada. Ella sonrió, y en ese cruce breve de palabras, sentí de nuevo esa red invisible que nos une a todos sin que nos demos cuenta. Antes de irme, caminé hasta un rincón del parque donde había un árbol enorme. Me quedé mirándolo un rato, admirando sus raíces gruesas que sobresalían del suelo, como si quisieran recordarle al mundo que para crecer alto hay que estar bien sujeto a la tierra. Pensé que eso era lo que había estado haciendo en estos días, echar raíces en un terreno nuevo, no físico, sino interno. Un lugar en mí que pudiera sostenerme, incluso cuando los vientos fueran fuertes. De regreso a casa, la ciudad estaba más ruidosa. El tránsito aumentaba, la gente caminaba apurada para llegar a sus compromisos, las tiendas cerraban o encendían luces más brillantes. Pero nada de eso me perturbaba. Caminaba como si llevara un escudo invisible hecho de todas las pequeñas gratitudes que había acumulado. Cada paso era firme, no porque supiera exactamente a dónde iba, sino porque confiaba en que podía llegar a cualquier parte sin perderme de mí misma. Al llegar, puse música suave y encendí una vela en la mesa. Preparé una cena ligera y la comí en silencio, observando cómo la llama de la vela se movía al compás de mi respiración. No necesitaba más que eso. Después, me senté en el sofá con una manta y abrí un libro que había empezado meses atrás y nunca terminé. Las páginas parecían nuevas, como si las palabras hubieran estado esperando a que yo estuviera lista para comprenderlas. Esa noche, antes de dormir, me miré en el espejo del baño. No buscaba un cambio físico, pero lo encontré. No en mi rostro, sino en mi mirada. Ya no estaba apagada ni perdida. Había una luz ahí, una chispa pequeña pero constante, como la de una vela que sabe que puede encender otra sin apagarse. Me acosté con esa imagen en la mente. No sabía qué pasaría al día siguiente, ni qué retos me esperaban.
Pero había algo que sí sabía, ya no era la misma que empezó esos 21 días. Y aunque nadie más pudiera verlo con la misma claridad, yo lo sentía con una certeza absoluta. Ese era mi milagro. La mañana siguiente me recibió con un cielo cubierto. Las nubes grises parecían pesadas, pero no trajeron esa sensación de opresión que solía tener en días así. Me vestí despacio, tomé el cuaderno y me senté junto a la ventana. El vapor de mi taza de café se mezclaba con el aire fresco que entraba por una rendija. Escribí sin pensar demasiado: hoy agradezco la quietud antes de la tormenta. No era una frase dramática, sino una constatación de que incluso los momentos densos podían tener su belleza. Decidí no hacer planes. Caminé por la casa sin prisa, como si fuera la primera vez que recorría esos espacios. Me detuve a observar detalles que nunca había notado: una pequeña grieta en la pared junto al marco de la puerta, la manera en que la luz se filtraba a través de una cortina gastada, el leve olor a madera vieja que desprendía el mueble de la sala. Era como si la vida me estuviera enseñando a ver con lupa lo que antes pasaba inadvertido. Al mediodía, recibí un mensaje de Laura, una amiga de la infancia con la que había perdido contacto. Me decía que estaba en la ciudad por unos días y quería saber si podíamos encontrarnos. Durante un segundo, pensé en excusarme. Aún sentía cierta incomodidad al reunirme con personas que conocían versiones antiguas de mí. Pero algo me impulsó a decir que sí. Le propuse vernos en una cafetería que quedaba a mitad de camino para ambas. Al entrar en la cafetería, el aroma a pan recién horneado me envolvió como un abrazo cálido. Laura estaba en una mesa junto a la ventana, y al verme sonrió de inmediato. Los primeros minutos fueron un intercambio rápido de preguntas y respuestas, como si quisiéramos ponernos al día de golpe. Pero pronto, la conversación se volvió más pausada. Me contó que había pasado por un divorcio complicado, que había cambiado de trabajo y que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre. Yo, en cambio, le hablé de mis 21 días de gratitud y de cómo algo había cambiado en mí sin que pudiera explicarlo del todo. Laura me escuchó con atención, como si mis palabras encajaran con algo que ella también había sentido. A veces, dijo, el cambio más profundo no se ve en lo que hacemos, sino en lo que dejamos de cargar. Me quedé en silencio, dejándome envolver por esa frase. Tenía razón, gran parte de mi transformación no venía de añadir cosas nuevas, sino de soltar viejas cargas. Al despedirnos, Laura me regaló un pequeño paquete envuelto en papel marrón. No lo abras aquí, hazlo cuando estés sola, me dijo con una sonrisa cómplice. Lo guardé en mi bolso y caminé de regreso a casa, sintiendo una mezcla de curiosidad y gratitud por ese reencuentro inesperado. Ya en mi sala, desenvolví el paquete con cuidado. Dentro había un cuaderno nuevo, de tapas duras color verde esmeralda. En la primera página, Laura había escrito: para que sigas escribiendo milagros, incluso cuando creas que no los hay. Sostuve el cuaderno entre las manos, sintiendo su peso, y comprendí que este regalo no era solo un objeto, sino una invitación a continuar el camino que había empezado. Guardé el cuaderno en un lugar especial, no para reemplazar el viejo, sino para que estuvieran juntos, como testigos de 2 etapas distintas de un mismo viaje. Luego, me recosté en el sofá y cerré los ojos. Recordé las flores que compré al hombre del puesto, el perro que me recibió en el parque, la luz de la vela en la cena. Eran pequeños hilos que, al entrelazarse, habían tejido una red invisible capaz de sostenerme. Esa tarde, decidí darme un regalo a mí misma, un baño largo, sin reloj ni interrupciones. Llené la bañera con agua caliente, añadí unas gotas de aceite de lavanda y me sumergí lentamente. El calor envolvió mis músculos, liberando tensiones que ni siquiera sabía que estaba acumulando. Cerré los ojos y respiré hondo, sintiendo que cada exhalación se llevaba consigo un poco más de peso. En ese estado de calma, pensé en el significado real de un milagro. Siempre lo había asociado con grandes acontecimientos, curaciones imposibles, coincidencias extraordinarias, sucesos que desafiaban la lógica. Pero ahora, tendida en esa bañera, entendía que un milagro también podía ser encontrar paz en medio del ruido, sonreír sin un motivo concreto o descubrir que ya no duele lo que antes parecía insoportable. Cuando salí, el cielo se había oscurecido y la lluvia caía suavemente. Me senté junto a la ventana, observando cómo las gotas formaban caminos en el vidrio. La calle estaba casi vacía, y cada tanto pasaba un coche que dejaba un rastro luminoso sobre el asfalto mojado. Tomé el cuaderno y escribí: hoy agradezco por la lluvia que limpia sin pedir nada a cambio.
Me fui a dormir con el sonido de la lluvia como arrullo. Sentía que cada día me acercaba más a una verdad que no necesitaba ser dicha en voz alta, porque estaba grabada en mi forma de mirar, de respirar, de vivir. La mañana amaneció con un viento fresco que entraba por las rendijas de la ventana, moviendo suavemente las cortinas. El olor a tierra húmeda todavía flotaba en el aire, recordándome la lluvia de la noche anterior. Me levanté con calma, sin la sensación de tener que correr detrás de nada. Encendí la cafetera y, mientras el aroma llenaba la cocina, me quedé de pie, observando cómo la luz pálida del amanecer se mezclaba con las sombras. Tomé mi viejo cuaderno y lo abrí por una página casi llena. Mis ojos recorrieron frases escritas días atrás, algunas con tinta corrida por alguna lágrima que no había querido secar. Me detuve en una línea que decía: no se trata de olvidar, sino de aprender a vivir con lo que queda. La leí en silencio varias veces, y me di cuenta de que no era solo una reflexión, sino una brújula que me había guiado sin que yo lo supiera. Decidí salir a caminar antes de que la ciudad se desperezara del todo. El barrio estaba silencioso, salvo por el canto de algunos pájaros y el sonido distante de un motor. Las aceras todavía estaban mojadas y reflejaban fragmentos del cielo, como espejos rotos que devolvían trozos de luz. Mis pasos me llevaron hasta una pequeña plaza que no visitaba desde hacía años. Era un espacio modesto, con bancos de madera, un par de juegos infantiles y un árbol central que parecía más grande de lo que recordaba. Me senté en uno de los bancos y cerré los ojos, dejando que el viento jugara con mi cabello. Recordé que, de niña, solía pasar horas aquí, inventando historias y creyendo que cualquier cosa era posible. Me pregunté en qué momento había dejado de permitirme soñar con esa libertad. Quizás había sido poco a poco, como una vela que se apaga sin que nadie lo note. Abrí los ojos justo cuando una mujer mayor se sentó a mi lado. Llevaba un sombrero de ala ancha y un bolso de tela floreada. Me miró con una sonrisa serena y dijo algo que me tomó por sorpresa: este es un buen lugar para empezar de nuevo, ¿sabes? No supe qué responder. Ella continuó, como si hablara más para sí misma que para mí: yo vengo aquí cada vez que necesito recordar quién soy. Después de unos minutos en silencio, se levantó, me deseó un buen día y se fue, dejando tras de sí una estela de perfume a jazmín. Regresé a casa con esa frase dando vueltas en mi cabeza. Un buen lugar para empezar de nuevo. Tal vez eso era lo que había estado haciendo sin darme cuenta: empezar de nuevo, no en un sentido dramático, sino en lo cotidiano, en la manera de elegir mis pensamientos, mis gestos, mis silencios. Esa tarde decidí cocinar algo especial, no porque esperara visitas, sino para mí. Preparé una sopa de verduras con hierbas frescas, y mientras el aroma se esparcía por la cocina, puse música suave. Comer sola ya no me parecía un castigo. Era un acto de cuidado, una declaración silenciosa de que mi bienestar importaba. Después de cenar, encendí una vela en la sala y apagué todas las demás luces. Me senté en el suelo, con las piernas cruzadas, y cerré los ojos. Respiré profundamente, sintiendo como el aire llenaba mis pulmones y luego se liberaba con suavidad. En esa quietud, comenzaron a llegar imágenes: mi rostro reflejado en el espejo la noche anterior, el perro en el parque, la sonrisa de Laura, la mujer de la plaza. Eran fragmentos que, juntos, formaban un mosaico de los últimos días. Abrí los ojos y me di cuenta de que algo había cambiado de manera sutil pero irreversible. Antes, buscaba señales externas para confirmar que estaba avanzando. Ahora, podía sentirlo dentro de mí, sin necesidad de pruebas. No era una euforia pasajera, sino una paz estable, como un río que fluye lento pero constante. Me acerqué a la ventana y vi que el cielo se había despejado, revelando un puñado de estrellas. Me quedé ahí, observándolas, recordando que durante años había olvidado mirar hacia arriba. Siempre con la vista en el suelo, siempre midiendo el próximo paso. Ahora, podía permitirme levantar la mirada y contemplar lo inmenso sin sentirme pequeña. Antes de dormir, tomé el nuevo cuaderno verde que me había regalado Laura y escribí mi primera frase en él: hoy agradezco por las raíces que me sostienen y las alas que apenas comienzo a descubrir. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa de noche, como quien deja un recordatorio para el alma. Me recosté con la sensación de que algo se estaba preparando, algo que todavía no podía nombrar, pero que intuía sería importante. Una especie de capítulo final que no sería un cierre, sino una puerta abierta. Y me quedé dormida con la certeza de que, aunque nadie más pudiera verlo, mi vida ya estaba habitada por milagros silenciosos.
El amanecer de aquel día tuvo un brillo distinto, como si la luz hubiera decidido filtrarse con más suavidad, acariciando cada rincón de la habitación. Me desperté antes de que el despertador sonara, sin sobresaltos, con una sensación de anticipación que no venía acompañada de ansiedad. Me quedé un momento en la cama, observando el techo, escuchando los pequeños sonidos de la casa despertando conmigo, el crujir de la madera, el leve zumbido del refrigerador, el suspiro del viento colándose por alguna rendija. Me levanté y fui directo a la cocina. Mientras preparaba café, abrí el viejo cuaderno y escribí: hoy agradezco por este cuerpo que ha sabido resistir y este corazón que ha aprendido a latir sin miedo. No sé por qué esas palabras surgieron así, sin pensarlo, pero al leerlas sentí que resumían gran parte de este viaje. Decidí salir a caminar temprano, antes de que la ciudad se llenara de ruido. Llevé conmigo el cuaderno verde que Laura me había regalado, como si presintiera que ese día iba a necesitarlo. Las calles estaban vacías, salvo por algún barrendero y un par de ciclistas. Llegué al parque y me senté en el mismo banco donde había estado días antes, observando cómo el sol se filtraba entre las hojas, dibujando patrones dorados sobre el suelo. Mientras estaba ahí, un niño se acercó corriendo, con un avión de papel en la mano. Me miró y, sin decir palabra, me lo entregó. Luego salió corriendo hacia donde una mujer, probablemente su madre, lo esperaba con una sonrisa. Sostuve el avión en mis manos, sintiendo la ligereza del papel, y pensé que había algo profundamente simbólico en ese gesto. A veces, los regalos más valiosos llegan así, sin explicación, sin previo aviso, pero con la capacidad de tocar algo esencial dentro de nosotros. Abrí el cuaderno verde y escribí sobre ese momento, sobre cómo un simple avión de papel podía recordarme que la vida también es juego, ligereza y vuelo. Me di cuenta de que en estos 21 días había aprendido a recibir sin cuestionar, a aceptar los pequeños milagros que se colaban en mi rutina. Al regresar a casa, encontré sobre la mesa un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía antigua, yo, de niña, en la misma plaza donde había estado el día anterior, con una sonrisa amplia y el cabello despeinado por el viento. Al dorso, alguien había escrito: nunca olvides quién eres. No reconocí la letra, pero no me importó. Sentí que esa foto era una especie de confirmación de todo lo que había estado viviendo, un recordatorio de que mi esencia no se había perdido, solo había estado oculta bajo capas de dolor y costumbre. Me pasé el resto del día en silencio, no por tristeza, sino porque sentía que cada sonido interno merecía ser escuchado. Preparé una comida sencilla, regué las plantas, leí algunas páginas de un libro que había estado olvidado en el estante. Todo tenía un ritmo más lento, pero más lleno. Por la tarde, encendí una vela y me senté junto a la ventana. Abrí el cuaderno viejo y el nuevo, colocándolos uno al lado del otro. Pasé las páginas, leyendo fragmentos, recordando momentos. Era como ver dos versiones de mí misma dialogando, una que escribía desde la necesidad de sanar y otra que comenzaba a escribir desde la plenitud. La noche cayó sin prisa, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Me quedé mirando ese espectáculo como si fuera la primera vez que veía un atardecer. Y tal vez lo era, al menos con estos ojos nuevos. En un impulso, tomé el cuaderno verde y escribí: hoy agradezco por haberme encontrado a mí misma en el lugar menos esperado, en la quietud de mis propios días. Mientras la luz se apagaba poco a poco, entendí que el milagro que había sentido no necesitaba ser validado por nadie más. Era mío, íntimo, como una llama encendida en el centro del pecho que ya no podía apagarse. Y supe que, aunque este capítulo de mi vida cerrara, lo que había aprendido me acompañaría para siempre. Me recosté con una sonrisa tranquila, lista para lo que viniera después, sabiendo que aún quedaban muchas páginas por escribir. Y que cada una de ellas llevaría, de algún modo, la huella de estos 21 días. Si esta historia tocó algo en tu corazón, suscríbete a 21 días de luz, dale like a este video, compártelo con alguien que necesite esperanza y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Nos vemos en el próximo episodio, donde descubrirás que a veces el verdadero final es solo el comienzo.